La disciplina determina nuestro destino. Por supuesto, ya está hecho todo. En la cruz del Calvario se hizo todo. Pero lo que va a determinar que mi destino sea de una herencia gloriosa, que yo pueda disfrutar de todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo va a determinar la disciplina. Por supuesto, la fe es un factor que va a intervenir aquí, la fe, pero a través de la disciplina. Y quisiera contarte una historia. Hay una historia de un jugador de básquetbol allá en la Liga de Estados Unidos, en la NBA. Y cuando le están dando el premio al mejor jugador del año, allá hace unos 5 o 6 años, él da un discurso y comienza a hablar de su niñez y comienza a hablar de todas las cosas que vivió. Y esta historia la voy a reducir en esto. Cuando niño, él fue abandonado por su padre y junto con su hermano menor y su madre, y ellos se quedaron en la calle. Entonces buscaron un refugio de esos que hay allá en la ciudad donde ellos estaban y pudieron vivir en un albergue para indigentes y ahí estuvieron un tiempo. Y un día la mamá de él, de este jugador, de este hombre, le puso una nota. Ella fue a buscar trabajo y le puso una nota en su cama porque esta mujer devota de Dios, la mamá de ellos, se agarró de un versículo donde Jesús le dijo a una mujer: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces esta mujer tomó ese versículo tan al fondo de su corazón y les instruyó a sus hijos: crean, porque todo es posible si puedes creer. Claro, los instruyó en el camino de Dios, pero también los instruyó en sus potencial y en sus capacidades. Y ella le dijo: no es fácil que llegues a donde tú quieres llegar. Estás hablando del mejor lugar donde muchos, miles de niños quieren llegar a esa liga de básquetbol. Así que tendrás que ser disciplinado, tendrás que ser dedicado, tendrás que ser constante. Y ella le enseñó disciplina. Así es que cuando este hombre está recibiendo el premio al mejor jugador del año en la NBA, está hablando de esta historia y está diciendo: aquí está mi madre y ella fue un factor determinante porque me impartió fe, me impartió disciplina y me enseñó que las cosas grandes y buenas se pueden lograr, pero se requiere disciplina. ¿Sabes? Cuando yo estoy viendo este video, pues me impactó mucho porque él tenía todo contrario, todas las cosas estaban contrarias, no tenía dónde vivir, no tenía dónde sobrevivir, ¿verdad? Y a base de disciplina salieron adelante. Así que yo creo que nadie tiene excusa para avanzar si nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Pero la manera en que pensemos va a determinar la manera en que vamos a vivir. Así que yo te quiero hablar hoy de la disciplina que determina nuestro destino. ¿Cuál es esa disciplina? Porque la manera en que pienses tú, esa va a ser la forma o los resultados que vas a tener en tu vida. Y es mejor que pensemos correctamente, es mejor que nuestros pensamientos, nuestras ideas sean las correctas. Y la única fuente de pensamientos poderosos que nos van a llevar a nosotros a alcanzar las metas, a alcanzar los propósitos de Dios, la única fuente es su palabra. Este será el camino que me llevará al futuro. Tú y yo ya estamos en este camino, tú y yo ya estamos en un propósito de Dios para esta vida, así es que necesitamos entender el mensaje de esta noche. Pienso que va a ser de gran edificación para tu vida. Recuerda, yo les platicaba el domingo y les decía este pensamiento: pensar correctamente te capacita, pero pensar incorrectamente te va a estancar, te va a llevar a la ruina. Si alguna persona está pasando por ruina emocional, en las relaciones, en la salud o en cualquier otra área de su vida, lo laboral, los negocios, entonces la raíz está en el origen de los pensamientos y las ideas. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, es que comienza a haber resultados. Y Jesús dijo un mensaje impresionante y poderoso, fueron sus primeras palabras. Él comenzó su ministerio y estaba la multitud ahí escuchándolo, y lo primero que él dijo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el mensaje, crean en el evangelio. Y arrepentimiento habla de un cambio de la manera de pensar.
Es necesario cambiar nuestra manera de pensar, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no podremos ver las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de alcanzar el destino que Dios preparó para nosotros? Si en mi caminar cristiano habrá muchos obstáculos. ¿Cuántos saben que hay obstáculos? ¿Cuántos saben que hemos atravesado por dificultades? Y no externas necesariamente. Muchas de ellas han sido en el interior. Nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestra forma de ver la vida. Y hemos batallado y batallado, ¿verdad? Y cada vez que escuchamos un mensaje de parte de Dios nos conmueve, nos impacta mucho y tal vez salimos de la iglesia o terminamos la transmisión y decimos, wow, ¿qué mensaje me dio Dios esta noche? Pero de ahí tú tienes la responsabilidad de saber qué vas a hacer con eso que Dios te acaba de dar. Y desarrollar disciplina es muy importante. Nosotros tenemos un precio que pagar para alcanzar las promesas. Todo ya lo hizo Dios, esa parte no la tenemos que hacer nosotros, pero está en nosotros que permitamos que su palabra y el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento, cambie nuestra manera de pensar, para que podamos nosotros alcanzar las promesas. Así que yo vuelvo a preguntar, ¿cómo podemos estar seguros de alcanzar el destino que Dios preparó para nosotros si todo el tiempo hay obstáculos? Vivimos en un sistema que se opone, que se levanta en contra, tentaciones, debilidades, distracciones, hábitos, ¿verdad? A veces estamos inmersos en hábitos, muy sumergidos en los hábitos de pensamiento, hábitos que tenemos hasta inconscientemente los estamos practicando y no nos damos cuenta. Se pierde mucho tiempo en todos esos hábitos, se nos van los días, las horas, ¿verdad? En todas esas cosas y no estamos alcanzando lo que Dios quiere que alcancemos. Pero no así, ¿verdad? Este tiempo es un tiempo glorioso y saben, cuando veíamos la historia del pueblo de Egipto que salió de allá y que ellos estaban destinados para grandes cosas, pero debían cambiar su manera de pensar y no lo lograron, porque cada vez que Moisés les hablaba, cada vez que su líder les hablaba, ellos no escuchaban con fe, no quisieron tratar con Dios, y eso fue lo que los dejó ahí estancados y finalmente murió esa generación. Pero sabes, vino Cristo Jesús y Él hizo una obra poderosa, maravillosa, para darnos una nueva vida, para darnos un nuevo futuro, un nuevo destino, una nueva esperanza. Él resucita el tercer día y cuando resucita se presenta resucitado con sus discípulos y les da una gran comisión. Y ahí empieza todo, en la gran comisión que llama la Biblia. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada 2015. Este es el contexto, ¿verdad? Jesús se presenta con sus discípulos. Ya está resucitado Él, pero antes de irse, antes de ascender al Padre, les da una gran comisión a sus discípulos. Dice el verso 18, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Impresionante, ¿verdad? Lo que estamos leyendo aquí. Dice que se acercó y les habló diciendo, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto los comisiono, les impartió, les delegó la autoridad. Fue una unción que les dio de su espíritu. Más adelante vemos que se derramó el espíritu sobre ellos y les dijo, vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina. Así es que hacer discípulos implica enseñarles los procesos para alcanzar las promesas. Y dice, hagan discípulos en todas las naciones, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Nuestra comisión como iglesia, como líderes de esta iglesia, como pastores, es enseñarte a ti, a ser un discípulo de ti, una discípula de ti. ¿Para qué? Para que desarrolles
toda la disciplina que se requiere, para que desarrolles toda tu fe a través de los procesos de la disciplina, y entonces tú vayas creciendo y madurando espiritualmente y vayas derribando todos los obstáculos que se han levantado en contra de tu vida, en contra de tu progreso, en contra de tu propósito, y entonces puedas alcanzar las promesas que Dios ya cumplió con Cristo Jesús, pero que necesitamos ir por ellas. Y dice aquí: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Hay una confrontación con esto, porque cuando empezamos a escuchar el mensaje del reino de Dios, venimos a la iglesia, nos empezamos a congregar, nos anotamos en el grupo de amistad, ¿verdad? En los grupos para que nos enseñen, y comienzan a dejarnos tareas y comienzan a dejarnos que estudiemos más la palabra y comenzamos a entender un poco más. Hay una confrontación, ¿verdad? Porque nosotros traíamos otros hábitos, traíamos otras maneras. Tal vez no traíamos una buena disciplina, tal vez no estábamos acostumbrados a estudiar, tal vez no estábamos acostumbrados a dedicar un tiempo, ¿verdad? De lectura y no leíamos, no sé, ¿verdad? Había muchos hábitos que tal vez no traíamos porque vivíamos la vida así, nada más, sin una disciplina. Y ahora el reino de Dios requiere una disciplina. Hacer discípulos requiere de establecer las características de la disciplina, los procesos de la disciplina que vamos a enseñar en este día, para que podamos alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Así es que Jesús les deja esta gran comisión: prediquen en todas las naciones, y en todas las naciones hagan discípulos, enséñenles los principios, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Enséñenles que son parte de mi reino, enséñenles que ya son hijos de Dios, enséñenles que hay esperanza para su vida, que pueden alcanzar sus propósitos, que están aquí no nada más de pasada, sino que dejarán un legado, que están aquí para bendecir a sus generaciones. Enséñenles que se puede vivir en abundancia, enséñenles que no tienen que vivir en enfermedad, enséñenles que ellos van a ser de bendición para mucha gente, que su entorno será bendecido por causa de lo que ellos decidan avanzar y decidan aprender y decidan establecer en sus vidas. Así es que está diciendo aquí Jesús: vayan y enséñenles, hagan discípulos. Disciplina significa oír una instrucción y obedecer para alcanzar los resultados. Cada día de reunión, los martes, los domingos en la reunión presencial, en los grupos que nos reunimos en línea, recibes instrucciones. Dios te habla a través del que está enseñando, del predicador. Dios nos habla, Dios te habla, iglesia, y estás recibiendo instrucciones. No es información para que digas: ay, qué bonito, me gusta escuchar, vamos a seguir escuchando, pero finalmente no logras hacer nada con eso que recibes. No. Jesús es muy específico: enséñenles para que practiquen, para que lo hagan, para que se vuelvan personas que puedan reflejar toda esa enseñanza que se les está impartiendo. Así que cada día que nos reunimos, Dios te está dando una instrucción, Dios te está instruyendo, Dios está discipulando tu vida para que lo practiques. Ahora estamos conociendo su palabra y estamos entendiendo que la fe que produce lo que estamos oyendo, la tenemos que llevar a la vida real, a lo práctico. Cada vez que Dios te habla, cada vez que tú crees en una palabra que Dios te habla, en un mensaje que tú dices: aquí Dios me habló, esto estuvo muy claro para mí, y entonces lo empiezas a meditar, lo empiezas a pensar, empiezas a estudiar otra vez todo eso que Dios te habló y lo llevas a la práctica, lo llevas intencionalmente a la práctica. Sabes, cuando tú decides practicarlo, hay cosas que se van a oponer y debes de saberlo. Hay cosas que se van a oponer. Pensamientos que ya tienes, ideas que ya tienes, hábitos, malos hábitos que ya están, y entonces ellos se van a oponer, y por un tiempo puede ser que tú estás venciendo, pero si no te sigues fortaleciendo, y es ahí donde entra la disciplina, entonces va a llegar un momento en que flaqueamos, nos debilitamos y podemos otra vez caer en lo de antes. Pero aún así no importa, levántate nuevamente y sigue caminando y sigue adelante. ¿Alguien está recibiendo algo en este día? Así que
Dios creó todo y lo estableció bajo principios y leyes. Todo lo creado, todo lo que hizo Dios, lo que creó Dios, lo hizo para que cumpliera un propósito. La razón por la cual existimos tú y yo. Estamos aquí para cumplir un propósito. Así es que sacudámonos todas las cosas que nos están deteniendo y decidamos en este día avanzar, decidamos en este día cumplir nuestro propósito. Cuando alguien quebranta una ley espiritual, viene una consecuencia, viene un resultado de eso. No es que Dios castigue, no es el castigo de Dios, pero cada ley, cada principio fue diseñado. Si tú lo obedeces, te va a bendecir, vas a prosperar, vas a avanzar. Pero si no lo obedeces, entonces viene una corrección y ese mismo principio te va a corregir, ese mismo principio te va a llevar por esa ruta de la corrección. No vas a poder avanzar hasta que se corrija. Proverbios 15:32. Proverbios 15:32 dice la Nueva Traducción Viviente: si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. ¿Cuántos entendidos hay aquí en esta noche? Si rechazas la disciplina, cada vez que viene una instrucción de Dios, una revelación de Dios, una palabra o parte de su palabra que a mí me está dando entendimiento de algo, y yo digo, ay, sí me gustó, pero qué difícil, mejor yo lo hago a mi forma y lo rechazo, te estás haciendo daño a ti mismo. Te dañas tú mismo. Y dice, pero si la escuchas, crecerás en entendimiento. Y si creces en entendimiento, prosperarás. Si creces en entendimiento, empezarás a tomar las promesas y serán una realidad en tu vida. Todo lo que Dios dispuso para tu vida. Cuando tienes entendimiento de los principios que establecen buenas relaciones, prosperarás en tus relaciones. Cuando tienes entendimiento en los negocios, los principios que hacen prosperar los negocios, tendrás éxito en los negocios. Cuando tienes entendimiento en tu relación con Dios, crecerás en esa relación con Dios. Entendimiento te llevará a prosperar. Pero dice, no rechaces la disciplina. Nosotros podemos tomar la decisión de rechazar la disciplina de Dios, de aprender de su palabra, de no congregarnos, ¿verdad? De ser inconstantes, ¿verdad? A veces sí estoy, a veces no estoy, ahí me desaparezco, luego me aparezco. Eso es rechazar la disciplina del Señor. Y eso nos traerá terribles resultados. Pero dice que el que la recibe, dice si escuchas, ¿verdad? Entonces crecerás en entendimiento. Acompáñame a otra escritura que está en Hebreos capítulo 12, verso 11. Hebreos 12, 11. La Nueva Traducción Viviente es la que voy a leer. Nueva Traducción Viviente. Dice aquí la escritura, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. A ninguno le gusta hacer cambios. Estamos como muy conformados a lo que hacemos, nuestros hábitos, ¿verdad? Y ahí vamos y de repente no nos gusta estar como en la ruina, pero ni modo, ahí ya nos acostumbramos a eso. Y viene la palabra de Dios, viene el mensaje de Dios, viene el Espíritu Santo que te dice, sal de ahí, sal de ese estancamiento, ya no sigas viviendo de esa manera. Y dice aquí, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Porque a veces el Señor te dice, tienes que levantarte y perdonar. Tienes que levantarte y tener misericordia. Tienes que hacer esto para que pueda suceder aquello, ¿verdad? Y a veces nosotros hemos tenido que tomar decisiones que parece que son drásticas. Pero si no tomamos esas decisiones con las personas no les va a ir bien, ¿me explico? Porque necesitamos estar bien entendidos en la disciplina del Señor. Y dice aquí que al principio, ¿verdad? No es agradable, pero después produce una gran cosecha de vida recta para los que han sido entrenados, capacitados en ella.
Así es que la disciplina es algo bueno, la disciplina no es castigo, no lo asocies con disciplina. Nuestras mamás de antes, las abuelas decían, oh, te voy a disciplinar, y decía, te voy a castigar. Pero no, disciplina no se refiere a eso. Disciplina se refiere a un proceso de cambio, a un proceso donde nosotros intencionalmente tenemos que decidir con base en nuestra fe, en lo que estamos recibiendo. Tú decides, no importa lo que sientas, nunca vas a sentir bien para decidir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, se opone al sistema de este mundo. Y como venimos nosotros de la forma de este mundo, por supuesto, a veces no es agradable perdonar porque la ofensa es tan fuerte que duele y no es agradable perdonar. ¿Me estoy explicando? Entonces eso se está oponiendo, tus emociones, tus pensamientos. A veces no es agradable tomar esas decisiones, pero cuando eres constante, perseveras en la fe, perseveras en esta disciplina, entonces traerá fruto. ¿Sabes? Yo entiendo que es mejor el dolor de la disciplina que el dolor del fracaso o de las consecuencias de vivir arruinados y en estancamiento. Es mejor el dolor de la disciplina, porque cuando comienza a dar fruto, entonces viene un gozo maravilloso, ¿verdad? Al principio no te gustó, tuviste que hacer cambios, tuviste que tomar decisiones. Yo veo a personas que les cuesta trabajo congregarse, por ejemplo, ¿verdad? Y es un problema congregarse, no pueden rebasar esa línea, y siendo que Dios tiene grandes cosas para tu vida, siendo que Dios tiene tremendas y maravillosas cosas, y no alcanzan a rebasar todavía eso, ¿verdad? Pero sí quisieran ya disfrutar de todas las promesas que ya Dios tiene para ustedes. Pero yo te voy a decir algo. Necesitamos tomar decisiones. Este es un tiempo de decisiones importantes, decisiones poderosas. Y te voy a hablar de las características de la disciplina. Y aquí entramos ya en la materia de esta enseñanza. Características de la disciplina. La primera son las prioridades, el orden y la organización. La primera característica de la disciplina, prioridades, orden, organización. Y ahí yo te voy a pedir que analices bien en estos tres rubros cómo andas, en estos tres puntos. Mateo capítulo 6, versículo 33, Nueva Traducción Viviente. Para no leer todos los versículos, te pongo en contexto. Jesús está con sus discípulos, los ve muy preocupados por la comida, el techo, el vestido y todo eso, y les dice, ¿por qué están tan afanados? ¿Por qué están tan preocupados por todo eso? Si aquellos que no son creyentes, aquellos que todavía no me conocen, hacen las mismas cosas, ustedes andan igual que ellos. ¿Cómo? Si ustedes ya conocen el mensaje del reino de Dios y están muy preocupados por las cosas básicas de la vida. Y entonces les dice una importante premisa, les dice en el verso 33, Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, necesitamos derribar ideas equivocadas acerca de Cristo, acerca de ir a la iglesia cristiana, porque pensamos que con ya ir, ya voy a recibir todas las bendiciones. No. Tú vas a ir a la iglesia cristiana para recibir instrucciones que te pueden llevar a ti a prosperar, que te pueden llevar a ti a avanzar. Pero empezando que si no vas, que si no llegas a la reunión, entonces, ¿cómo recibirás instrucciones? ¿Cómo tu vida será bendecida? No hay tal cosa que digamos, es que yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios y Dios me bendice. Yo no hago absolutamente nada, ni por recibir instrucción, ni por congregarme, ni por estar en algún grupo, ni nada, pero yo quiero que Dios me bendiga. No existe eso, no hay tal cosa, no funciona así. Nosotros necesitamos entender, y Jesús está diciendo aquí en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios. La palabra buscar aquí habla de procurar. Y procurar es una palabra muy específica. Procurar habla de que inviertas tus recursos, tu tiempo, tus ganas, todo lo necesario para buscar el reino, para encontrarte con el reino. Y la única manera de buscar el reino es que tú dispongas tu voluntad,
tus capacidades, tus recursos y asistas al lugar donde te van a enseñar, asistas al lugar donde puedas aprender del reino, ¿verdad? Eso es buscar el reino de Dios. ¿Cómo vas a buscar el reino de Dios? ¿Cómo lo vamos a buscar? Tenemos una iglesia que te está enseñando principios, te está enseñando la revelación. Una iglesia que ora por nosotros. Tenemos grupos, tenemos todo lo necesario para que tú busques el reino, para que te encuentres con el reino. Y entonces tus prioridades cambiarán. Si tienes correctas prioridades, entonces entrarás en el orden correcto y tu vida estará bien organizada. Si Dios se convierte en lo primero en tu vida, está diciendo Jesús, Él les dará todo lo que ustedes están necesitando. Si Él se convierte en lo primero, no está diciendo que abandonas todo y que ya te vas a dedicar a Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que coloques a Dios en el primer lugar en tu vida, en tu corazón. Y la única manera de poder nosotros hacer eso es conociéndolo, que alguien nos enseñe acerca de Él, que podamos entender. Buscar el reino significa que vas a procurar todo lo necesario para entender quién es Dios, para saber quién es Dios. Estamos iniciando una nueva temporada de grupos y estamos con enseñanzas maravillosas. Y sabes, en estos grupos de personas nuevecitas, les estamos enseñando quién es Dios y están muy impactados. Porque en su religión tenían alguna idea de quién era Dios. Pero a través de lo que nos enseña la Biblia, les estamos enseñando quién es Dios. Y ellos están diciendo, wow, qué tremendo. En un Dios así sí se puede confiar. En un Dios poderoso se puede confiar. En un Dios que sabe todas las cosas, que es omnipresente, se puede confiar. Y entonces ellos están con muchos deseos de buscar el reino. Enséñenme más, queremos saber más acerca de ese Dios que no conocíamos, pensábamos que lo conocíamos. ¿Sabes? Y entonces, cuando eso sucede, sus prioridades cambian. Comienzan a hacer cambios en sus horarios, se disponen, ¿verdad? Para que en ese momento de la reunión no haya nada que intervenga para que no estén. Bajo ningún concepto, bajo ninguna situación, se permiten fallar a una reunión. Eso es buscar el reino de Dios primero y su justicia. Entonces, cuando tienes las correctas prioridades, entras en el orden correcto y tu vida está organizada. Se vive mejor cuando tienes una vida organizada. Tienes menos estrés, menos angustia, te vas a enfermar menos, en fin. Muchas cosas suceden buenas en nuestra vida. Prioridades, orden y organización. Dios creó todas las cosas y les dio propósito y estableció todas las cosas creadas bajo esos principios para que funcionen y alcancen su propósito. ¿Recuerdan cuando hablamos allá del Génesis? En el principio la tierra estaba desordenada. Había desorden, tinieblas y vacíos. Cuando Dios comienza a establecer su reino y comienza a hablar y pone en orden todas las cosas, se fueron las tinieblas, se fueron los vacíos, Dios llenó todo y entonces vino el orden. Tenemos un Dios de orden. La palabra de Dios ordena nuestros pensamientos. La palabra de Dios ordena nuestras vidas. Es importante que sepamos este mensaje porque por supuesto que nos gusta que nos hable Dios a nuestro espíritu, que nos hable y sintamos esa expectativa, ¿verdad? De que, un futuro maravilloso. Tenemos un gran futuro por delante, tenemos un destino y nos alegramos, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y al cambiar nuestra manera de pensar, habla de cambiar prioridades, cambiar el orden en que llevábamos nuestra vida, la forma en que pensábamos, y establecer una vida organizada, una vida ordenada. ¿Alguien está escuchando este mensaje? Así es que la palabra de Dios le da orden y organiza correctamente tus pensamientos. Recuerda, el destino está determinado por la manera en que piensas. ¿Qué quieres para tu futuro? ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Estás en un buen lugar? Hay buena palabra de Dios. Dios nos revela palabra para todos. Todos estamos aprendiendo juntos. Todos avanzamos, ¿verdad? En aprender juntos con Dios. Pero cada uno de nosotros es responsable de lo que vas a hacer con la palabra de Dios. Si vas a seguir en ese mismo nivel, no vas a avanzar.
Hay que hacer cambios, tienes que hacer cosas que antes no hacías. Necesitas hacer cambios. Entonces, prioridades, orden y organización. El segundo aspecto de la disciplina es la limpieza. Juan capítulo 15, verso 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, la palabra que yo les he dado ha tenido el poder de cambiar su manera de pensar. Ellos no dejaron de seguir a Jesús. Un día Jesús los confrontó y les dijo, ustedes quieren irse porque algunos discípulos ya lo habían abandonado. Algunos discípulos ya no quisieron ir con Jesús, vieron sus intereses personales y lo abandonaron. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes se irán también? Y Pedro, uno de sus discípulos, le dice, no Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hemos entendido que en ti está el reino, que tú eres el que vino a traer el reino de Dios. Entonces, la palabra que les había hablado Jesús había hecho un propósito ahí en las mentes de ellos, había logrado cambiar su mentalidad. Ellos estaban convencidos que no había otro camino. Ellos estaban decididos a seguir caminando con Jesús. ¿Hubo debilidades? Claro que sí. Hay algunos tropiezos, pero fueron constantes. Y dice Jesús, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Así es que lo segundo que tenemos que hacer, cuando tú estableces prioridades, cuando estableces el orden correcto, lo segundo que está en ti y en mí es la limpieza de los pensamientos tóxicos, los pensamientos erróneos, los pensamientos incorrectos, pensamientos inmorales que les dimos cabida ahí, los pensamientos falsos, muchas cosas falsas, una tendencia a lo malo, a lo falso. Y dice Juan 15:3, lo que nos va a limpiar será la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tú permitas que entre a tu vida y la creas y la pongas en práctica, entonces vas desplazando, vas limpiando. Limpiemos nuestra mente de ideas incorrectas, de pensamientos tóxicos que dañan nuestra vida, dañan inclusive nuestro cuerpo, dañan nuestras relaciones, pensamientos obsesivos, pensamientos negativos, toda clase de pensamientos que nos llevan al estancamiento y a la ruina. Está en ti y está en mí. Dios nos da su palabra, Dios nos da su espíritu y a través de su espíritu Él nos convence, pero la decisión la tomas tú. Cada vez que tú tomas la decisión de ir a la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, y que si alguien cayó se levanta y nuevamente lo vuelve a intentar, entonces tú estás limpiando tu mente y tus pensamientos. Hay una batalla tremenda en los pensamientos, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Recuerdan? Les hemos repetido ese cuadrito muchas veces. En el alma, ¿verdad? Están los pensamientos, las emociones y la voluntad. La voluntad solo obedece a las emociones y a los pensamientos, o a nuestra mente, ¿verdad? Ahí en la mente están los pensamientos, las ideas, están también pues todas la imaginación, los recuerdos, la creatividad. Entonces, las funciones de nuestra mente ahí están. Y necesitamos entender que la palabra de Dios tiene el poder de limpiar todo lo que está ahí, ¿verdad? Usamos durante mucho tiempo la imaginación para cosas incorrectas, que nos dañaban y dañaban a los demás. Usamos nuestra creatividad para cosas incorrectas en muchas ocasiones. Usábamos nuestra mente para cosas que no nos llevaban a algo bueno y nos estaban destruyendo. Y nuestras emociones estaban siendo afectadas también. Y ahí estábamos. Pero ahora Dios nos da una nueva oportunidad de renovar todo eso, de sacar todo eso negativo que durante años estuvo ahí con nosotros y de traer una limpieza total a nuestra manera de pensar. Así es que necesitamos decidir en este día. La enseñanza es muy clara, la enseñanza es muy directa. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Porque ahí están las promesas, ya se cumplieron en Jesús. Él quiere un destino para ti, para los tuyos. Él quiere realmente que vivas sin enfermedad, que no estés arruinado, que tengas una familia estable, que encuentres tu pareja. Él quiere todo eso para tu vida.
que seas una persona de bendición para los demás, que seas un medio por el cual Él también muestre el reino a otros y otros sean alcanzados. Todo eso lo quiere Dios para ti. Y tú has pensado y has dicho, yo también quiero eso para mí. Pero ¿cómo lo logro si todavía batallo con esto? Todavía tengo estas áreas de debilidad, todavía tengo estas cosas que no funcionan todavía bien en mí y no me dejan avanzar y yo pienso que no puedo y yo pienso que tal vez no lo logre y he tratado de emprender negocios y no he podido y he tratado de ser una persona que vaya bien en sus cosas personales, pero no he podido. Pero sabes, cuando establecemos la disciplina correcta, busca primero el reino, tus prioridades, ama al Señor con todo, a pesar de lo que esté pasando en tu vida, búscalo de todo tu corazón, ¿verdad? Y la limpieza, aprendamos a limpiar los pensamientos tóxicos. Muchas veces hemos tenido que desechar pensamientos y hacer una declaración, eso no es conmigo, eso no está conmigo, no es parte de mí, yo rechazo esto y echo fuera este pensamiento. Porque cuando tú recibes ese pensamiento negativo y empiezas a desarrollarlo ahí, ¿verdad? Entonces al rato te vas a sentir muy mal, tus emociones te van a sentir, todo está muy mal, mira, ya te desanimaste. Alguien está conmigo. Así que son cosas muy prácticas que estoy enseñando en este día. La vida cristiana es una vida intencional. Necesitas tomar tu fe y con toda la intención establecer hábitos en tu vida y decir, Dios debe ser el primero, Dios es el primero, Dios será el primero. Y entonces haz todo lo necesario para que Dios sea el primero. Si hay que congregarse, congrégate. Si hay que conectarse a las reuniones, conéctate. Si hay que comprometerse para hacer tareas y para desarrollar la práctica, ¿verdad?, de las cosas, comprométete. Haz todo lo necesario. Y luego todo lo que aprendas, llévalo a tu vida. Llévalo a tus relaciones, establécelo en tus relaciones, en tu trabajo, en tus negocios, a donde quiera que tú tengas que estar funcionando, hazlo correctamente. Si aprendimos a ya no mentir, entonces yo no mentiré en el trabajo, no mentiré con mis amistades, no mentiré con mi familia, no practicaré más la mentira. Esa será una premisa, es un ejemplo que estoy dando. Y cuando tus prioridades están bien claras, se empieza a ordenar todo. La gente empieza a confiar en ti y entonces tus relaciones cambian. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Número 3, puntualidad. Este punto es importante también. Mateo 5:37, nueva versión internacional. Dice Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¡Wow! Está hablando de que desarrollemos determinación. El ser puntual no se refiere al tiempo, aunque también respeta el tiempo, sé puntual con el tiempo. Tus compromisos y todo lo que tengas que hacer, hazlo puntual, ¿verdad? Determina ser puntual también con el tiempo. Pero el ser puntual se refiere a que seas una persona de integridad y carácter. Se refiere a desarrollar el carácter y la integridad que nos permitirá avanzar. Toda persona que trate contigo, cuando tú digas algo, ellos van a saber que dices la verdad, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y cuando ellos te conozcan, dirán, en ti sí puedo confiar, porque tú eres una persona verdadera, porque eres una persona que camina en la verdad, porque eres una persona que ama la sinceridad y la transparencia. Eres una persona muy puntual en la forma de hablar. Cuando vas a prometer algo y si no lo puedes hacer, sé puntual y di no. No des una falsa esperanza, porque dice aquí que eso proviene del maligno. Cuando pensamos, híjole, es que si le digo que no, a lo mejor se vaya a sentir mal, lo voy a ofender. Mejor le digo que haré todo lo posible, quizá hay posibilidades. Y tú sabes perfectamente que no, que ahí es un no. Entonces tú estás
tomando, ¿verdad? Dice aquí, proviene del maligno, estás tomando una decisión, ¿verdad? Estás tomando una decisión que no viene de Dios. Y entonces dice aquí, seamos puntuales, desarrolla el carácter y la integridad que te va a permitir avanzar. Entonces la disciplina es un medio por el cual llegamos a alcanzar las promesas de Dios. Todo es posible al que cree, pero tu fe la tienes que llevar en este proceso en donde primero tiene que ser Él, prioridades específicas en Dios, prioridades claras en Dios, que entre el orden en tu casa, pero para que entre el orden en tu casa tiene que entrar primero en tu mente, en tus pensamientos, el orden. Y después comienza a hacer algo con esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos inmorales, esos pensamientos perversos, esos pensamientos malos, que llegan a entrar. A veces son inevitables, llegan a entrar porque vivimos un pasado y que en el pasado no sabíamos nada de eso y concebíamos la vida de esa manera, ¿verdad? Y ahora todavía siguen llegando, pero tú tienes que aprender a desplazarlos y tienes que aprender en qué cosas vas a pensar. La disciplina del pensamiento, o sea, vas a aprender a pensar correctamente, porque si piensas correctamente, tendrás correctos resultados. Si piensas correctamente, dice un versículo de la Biblia en Proverbios, el hombre así como piensa, así es él, así va a tener esos resultados. Así es que la limpieza de los pensamientos tóxicos es muy importante y la puntualidad que habla del carácter y de la integridad. Desarrollar integridad y carácter es lo que nos va a llevar a nosotros a establecer una nueva forma de vida, establecer un rumbo que nos va a llevar a alcanzar todo lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Quieres la garantía? ¿Quieres certeza de que lo podrás lograr? Alguien alguna vez me preguntó, pastor, pero ¿qué certeza tengo yo de que todo eso que dice la Biblia, verdad, pueda yo disfrutarlo, pueda yo alcanzarlo? La verdad es que quién sabe, ¿verdad, pastor? ¿Quién sabe si Dios quiera? No, Dios ya lo hizo, Dios sí quiere, ya está hecho. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, antes de morir, dijo, ya está consumado, todo está consumado, todo está hecho ya. Ahora nosotros debemos de tomar el mensaje por fe y llevarlo intencionalmente a nuestra vida diaria. En el diario vivir vas desarrollando puntualidad, carácter, integridad. En el diario vivir vas estableciendo prioridades. Dios será tu prioridad en cada área de tu vida, en el diario vivir, en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas del diario donde tomas decisiones. Dios empezará a ser una prioridad. En el diario vivir estarás empezando a poner orden en tu vida en todas las áreas, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. En tu diario vivir comenzarás a aprender a limpiar tus pensamientos, desarrollarás hábitos para pensar correctamente. Y cuando estás pensando correctamente, entonces tus emociones están siendo renovadas. En el diario vivir vas a desarrollar carácter e integridad. Esto es algo de todos los días. Desde que despiertas, estás tomando decisiones, pensando en tomar decisiones, pensando en las cosas que vas a hacer. Cuando estás haciendo actividades, estás trabajando con tu mente y ahí es donde entran pensamientos, entran ideas, entran cosas que pueden ser negativas y que te pueden hacer pasar un mal día y detenerte. Así es que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, iglesia? Esta enseñanza muy sencilla, muy cortita, no la quise extender más, porque quiero específicamente que cada uno de ustedes piense en cada una de estas áreas. ¿Qué prioridades tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? Que conscientemente digas, bueno, Dios no está sinceramente como una prioridad. Sí, de repente pienso en Él, de repente sí oro y digo, ayúdame, protégeme, me encomiendo a ti, pero realmente es una prioridad. O hay quienes sí, ya es una prioridad, ¿verdad? Y cada vez avanzan más y cada vez avanzan más. Pero yo te animo a que sigas extendiendo esa prioridad en todas las áreas de tu vida. En lo que piensas, en lo que sientes, en la palabra de Dios recibida, en la enseñanza que ya tienes en tu corazón clara y que ahora comiences intencionalmente a practicarla. Entonces Dios será una prioridad en tu vida.
en todas las áreas. Amén. Alguien diga amén en esta noche. ¿Alguien está aprendiendo algo? Si no, mira, ¿qué sentido tiene? ¿Tendrá algún sentido? Si yo estoy decidiendo no obedecer, si yo estoy decidiendo no avanzar porque para mí es muy difícil, pero sí me gusta escuchar la palabra. Entonces te estás perdiendo de grandes cosas que Dios preparó para tu vida. Y Dios quiere que también tú las aproveches. La disciplina es el medio por el cual llegamos a alcanzar las promesas de Dios. No hay excusa, no hay ninguna justificación. No estés pensando que porque no tuviste oportunidades que otro sí tuvo y entonces él por eso sí ahorita está progresando y por eso Dios lo bendice. No, 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 no. Ahí se acaba todo. Todos tenemos la misma oportunidad con Dios. Es un asunto de creerle, es un asunto de tener fe y tomar decisiones. Si tomas decisiones en donde Dios se convierta en primer lugar en tu vida y estés consciente de ello y obedezcas cada instrucción que Él te da a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y entiendas cómo está diseñada la vida a través de su palabra, y tú veas las áreas de tu vida que no están correctas y digas, voy a renunciar a esto no está funcionando porque no es el modelo correcto, porque no es lo correcto. Yo pensaba que sí, pero ahora ha venido la palabra de Dios, ha venido el mismo Señor con su Espíritu a convencerme y ahora voy a tomar la decisión. Y cada vez que haces un cambio, cada vez que decides abandonar ese modelo y establecer el que es correcto, entonces Dios se convierte en prioridad y tus prioridades están cambiando y viene el orden a tu vida, y cuando estableces el orden a tu vida, entonces comienza a venir el progreso, comienza a venir la prosperidad. Eso es lo que quiere el Señor con su iglesia.